Buenas tardes, bienvenidos al tiempo de entrevista aquí en Canarias al Día. Mírame Televisión, la autonómica de las Islas Canarias. En emisión para las 8 islas que, como ustedes saben, y siempre lo repetimos en este programa, son un auténtico tesoro natural. Un tesoro natural que está a la vista de todos, porque lo vemos en nuestros parques nacionales, lo vemos en nuestros espacios naturales, pero quizás nos cuesta más verlo, porque es mucho más difícil, ese tesoro que esconden nuestros fondos marinos. Un tesoro que ha sido objeto de muchos estudios y de muchas investigaciones científicas que han puesto en valor la riqueza de nuestros fondos submarinos, pero también es verdad que hay el trabajo de muchas personas que se han encargado de enseñarnos, de divulgar lo que tenemos en los mares de Canarias. La verdad que es una pena que ese tesoro marino, ese que no se ve, se esté convirtiendo o se vea seriamente amenazado por la actividad del ser humano. Y nosotros hoy queremos hablar de una persona que además, bueno, pues comulga con las dos vías que hemos puesto en esta introducción sobre la mesa. La científica, porque es graduado en Ciencias del Mar, y la de divulgación, porque es un reconocido documentalista que es de Tenerife, pero que se encarga de mostrar esa riqueza submarina que tiene Canarias a lo largo de todos sus trabajos. Hoy nos acompaña aquí en Mírame Televisión Felipe Rabina y es un placer darle la bienvenida. Felipe, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes, David. Un placer, como siempre, estar aquí en Mírame Televisión. La verdad es que, Felipe, yo lo decía un poco en esta introducción, tenemos un tesoro debajo del mar, lo que pasa que cuesta mucho más verlo y, por tanto, ser conscientes, ¿no?, de esa riqueza y de lo necesario que es conservarlo. Sí, al final tenemos aquí un tesoro, como tú decías, que es que lo que hay aquí no hay en ningún otro lugar del mundo. Aquí mismo en la zona SEIC tenemos una población de calderones que es la más importante a nivel mundial y eso hay mucha gente aquí mismo en la isla que no lo conoce. O sea, en el mundo no hay una reserva de calderones más importante que la de Canarias, en este caso que la del sur de Tenerife. No. En cuanto a cantidad de animales en un espacio tan pequeño, no hay ningún sitio como Tenerife. Ni uno, en todo el mundo. Y eso tú crees que hay mucha gente que no lo sabe, obviamente. Eso hay gente, cada vez hay más gente que sí que sabe que tenemos una población residente, que es santuario de ballenas, es un poco lo que escuchan por los medios de comunicación, pero saber que Tenerife es el lugar más importante del mundo en cuanto a esta población de calderones residentes, yo creo que hay poca gente que lo sabe. ¿Por qué decidiste, después de graduarte en Ciencias del Mar, dedicarte a enseñar, precisamente, a divulgar, a documentar esos fondos marinos? Pues fue una historia que empezó primero cuando estaba haciendo el grado de Ciencias del Mar en Gran Canaria, que empecé con un proyecto pequeño que se llamaba Especies de Canarias, con una GoPro y con un par de amigos, y empecé a motivarme poco a poco en eso, ver cómo a la gente le gustaban los vídeos que iba subiendo a la página de Facebook en su momento, y poco a poco eso fue creciendo. Luego me fui a México a ser parte de la carrera allí, y ya allí entre tiburones toro, tiburones ballena, mantas gigantes y todo lo que había allí, ya ahí me di cuenta entre que tenía que elegir si quedarme en casa haciendo papeles y haciendo pues, las diferentes cosas que nos decían en la carrera o estar en el agua grabando y luego enseñándolo. Ahí ya fue cuando me di cuenta de, oye, lo que realmente me apasiona es esto. Entonces cuando ya volví, me quedaban creo que 2 o 3 asignaturas, terminé las asignaturas y en cuanto me gradué ya fui directo a los documentales. Al final, lo cierto, Felipe, es que ese trabajo es conocido por muchas personas, son vídeos y documentales que cuando se publican, bueno, pues generan una gran expectación, que son muy aplaudidos por el público en general, pero que también son reconocidos y premiados fuera, si me lo permites, de las fronteras de Canarias, porque ya has ganado 2 barandillas de oro, y esto probablemente mucha gente no sepa lo que es, pero es un premio muy prestigioso a nivel de cine documental que se organiza en este caso en un festival que se hace de cine submarino en San Sebastián, ¿verdad? Sí, de hecho la primera fue hace 3 años con Salvar Tenerife y nos la hemos vuelto a llevar este año y ha sido la segunda en 3 años con Nika, el Calderón Tropical, que es el documental que estrenamos ahora el 27 de marzo en el Paraninfo. O sea, todavía no se ha estrenado y ya se llevó el premio, podemos decir que, bueno, en los medios los llamaban los Goya del cine submarino, porque son eso, es el festival ahora mismo más prestigioso de España. Y lo presentamos, lo ganó y estamos ahora pues, con todas las ganas de presentarlo y de enseñárselo a la gente aquí en Tenerife. O sea que ese documental Nika, el Calderón Tropical, que ha sido galardonado con el premio más importante, que es esa barandilla de oro de ese Festival de Cine Submarino de San Sebastián, se va a estrenar el 27 de marzo en el Paraninfo de la Universidad de La Laguna, en La Laguna. Exactamente, sí, además en la universidad va a ser a las 7 de la tarde, ya está prácticamente todo vendido, creo que quedaban como 10, 15 entradas
Y nada, con muchísimas ganas, porque además eso, en cuanto sacamos las entradas, vimos la expectación que tenía la gente, las ganas de verlo, y eso para mí y para nuestro equipo, que al final lo hice también con José Hernández de Mins Producciones y con Kinema Producciones, pues al final ¿cómo lo diría? El pasar tanto tiempo en el mar con los animales, y no solo con la parte bonita, sino también la parte que se sufre de ver los animales mal, de ver incluso animales que están en mal estado de salud, o incluso animales que nos encontramos muertos por lo mal que lo hacemos los humanos, que todo ese sufrimiento, entre comillas, de la parte mala más la parte bonita, todo eso juntarlo en una pieza y ver que la gente tiene tantas ganas de verla es muy bonito, y sobre todo es por lo que lo hacemos. No es ni por ganar premios, sino por generar un impacto y por ver también ese feedback que nos da la gente, que siempre es tan positivo. Sin desvelar mucho, Felipe, del documental, para que la gente pueda también sorprenderse cuando lo vea, ¿de qué va Nika, el calderón tropical? Bueno, pues es una historia que yo creo que prácticamente todo el mundo va a salir llorando en algún momento o en otro del documental, porque es una pieza bastante emocional y diría que personal. La mayoría de los documentales que he hecho hasta ahora eran más datos científicos, era bastante más como en ese sentido no tan profundo, no tan emocional, que también han tenido un gran impacto, pero este, además de tener todo eso, que también tiene los datos científicos, cuenta un poco más una historia personal mía y la historia también de Nika, de este calderón tropical, que nada, con Sergio, que lleva una empresa de avistamiento de cetáceos que se llama Bonadea, llevamos saliendo 7 años a grabar todos los años, y de repente un día, sin esperárnoslo, pues nos empezó a ocurrir esta historia con este calderón, y lo que se cuenta es esa historia. Vamos a dejarlo ahí para que la gente lo disfrute cuando lo vea, pero es una historia muy bonita. Entiendo que ganaste el premio, un premio que otorga un jurado en el Festival de Cine Internacional de San Sebastián, de cine submarino, pero el público, ¿qué tal? ¿Qué tal la acogida? La acogida, bueno, fue un momento bastante emocionante, porque ya es emocionante ver la respuesta de la gente aquí en Canarias, pero ir fuera de Canarias y que la gente valore tanto tu trabajo. En el momento en el que llegó vamos a decir, el aplauso final, fue una cosa mágica, porque es que la reacción fue eso, estaba el teatro entero prácticamente llorando, un montón de gente diciendo que eso no lo habían visto nunca, la forma de contar la historia y de vincularla al desastre que estamos viviendo aquí en Canarias. Pues eso, la gente se quedó entre impactada y al mismo tiempo emocionada por lo bonita que les pareció la historia. Una historia bonita que, bueno, ya han escuchado a Felipe, el 27 de marzo es el estreno en el Paraninfo de la Universidad de La Laguna. Felipe, decías que quedaban entre algo más de 10 entradas. ¿Cómo se pueden conseguir? Porque probablemente la gente que nos esté viendo después de este programa no quede ya ninguna, pero para quien tenga interés en conseguir alguna de ellas, si es posible, ¿cómo lo pueden hacer? Están en la web que se llama ecoentradas.com, y si entran en esa web y ponen Nika, el calderón tropical, o en Google Ecoentradas, Nika, el calderón tropical, ahí les aparecerá. Y simplemente tienen que pinchar en la sesión, que es una única sesión, no tiene pérdida, y ahí las pueden encontrar. Decías que la gente también se sorprendió un poco de lo que está pasando en Canarias. Venías a decir algo así. Entiendo que en este documental también se aborda desde un punto de vista crítico esa situación, esa, digamos, falta de conservación de nuestros espacios submarinos, ¿verdad? Sí, de hecho, el punto fuerte que tiene este documental es el que la gente va a empatizar mucho con el animal, se va a enamorar de ese animal, y una vez que se haya enamorado de ese animal va a ver todo lo que sufre ese animal y su familia por el desastre y por la falta de gestión, y sobre todo el crecimiento infinito y el desastre total que estamos viviendo aquí en Canarias, que al final sigue entrando gente sin ningún tipo de control. El sur está prácticamente todo construido, y lo que no está construido hay planes de construirlo, y está pues cada vez más colapsado, y eso, además de sufrirlo nosotros, cada vez más lo sufren los animales también. Cada vez hay más presión y más gente significa más necesidad de recursos, de vigilancia, de gestión, que no hay simplemente ahora mismo un barco de vigilancia para toda la zona, que no es algo que no da por ninguno de los lugares. Sí que es verdad que poco a poco se ha ido trabajando un poquito más en esa gestión. Antes ni siquiera había un solo barco de vigilancia, ni ningún guardacosta, ni nada. Ahora sí que hay, pero es que es mínimo. O sea, es mínimo con la gran presión que se sufre, ya no solo en esa zona, sino en todo Tenerife. Es curioso, ¿no? Porque lo decías antes, estamos ante una zona, una SEC, una zona de especial conservación.
y a pesar de ser una zona de especial conservación, sigue sufriendo ese impacto negativo de la actividad humana. Sí, o sea, es algo que no se puede entender por ninguna parte, que de hecho, bueno, algunos datos de los que trae aquí, de los planes que hay, que tenemos, si juntamos El Mojón, Cuna del Alma, Rocabella en Callao Salvaje, el nuevo hotel que acaban de aprobar en Guía de Isora, la nueva urbanización de Playa San Juan, simplemente todo eso, que hay muchos más proyectos, juntan más de 15.000 camas más. Solo eso. O sea, la presión que están sufriendo los ecosistemas, y ya no solo los ecosistemas, sino la isla en general, si ya está colapsado todo el sur por las tardes, si metes 15.000 personas más, 15.000 viviendas más, ¿cómo va a acabar la isla dentro de 5, 10, 20 años? Porque al final toda esa actividad humana afecta al litoral. Hombre, en este caso también son construcciones que están en el litoral, pero de por sí ya eso genera un impacto, ¿entiendes? Claro, al final, cuanta más gente, más residuos, más vertidos, más presión. Cuanta más gente, el medio ambiente va a estar peor. O sea, eso ya lo sabemos por matemática, que cuantos más humanos haya, más presión va a haber para los animales que hay en esa zona. Y ya no solo la presión, sino que además prácticamente todas esas urbanizaciones, o por ejemplo la de Cuna del Alma, es que se construyen encima de un espacio natural. O sea, estás destruyendo para construir encima. Aparte del destrozo medioambiental, es la presión que luego le vas a meter a todos esos ecosistemas que hay alrededor. Entonces, en cuanto a residuos, en cuanto a la presión a los animales, en cuanto a la masificación de la costa, o sea, es que todo, cuanto más, es peor ahora mismo para la isla. ¿Crees que todo eso ocurre en parte porque al final no lo vemos? ¿No vemos esos efectos negativos que tiene esa actividad humana? O preguntado de otra manera, ¿crees que si todos esos vertidos que en este caso se vierten al mar, si todo ese impacto sobre los animales se hiciera, por ejemplo, en el Parque Nacional del Teide, a la vista de todos, la reacción sería distinta? Por supuesto. O sea, durante décadas se ha estado vertiendo al mar porque era donde se podía esconder. Y claro, hasta que no empezó a afectar ya gravemente a la salud de la gente, empezaron a salir casos como los del médano, de niños, de adolescentes que llegaron, o sea, a estar prácticamente a punto de morir por bañarse en aguas contaminadas. Ahí ha empezado poco a poco la gente a darse cuenta del riesgo que realmente tiene el desastre que estamos viviendo en esta costa, que solo en Tenerife tenemos más de 200 puntos de vertido. Y sí que anuncian un montón de obras, un montón de infraestructuras, que por lo menos se está haciendo algo, pero la situación, nosotros que nos metemos todos los días en el mar, al menos hasta ahora sigue siendo exactamente la misma. Los mismos puntos de vertido siguen vertiendo la misma cantidad, sigue habiendo emisarios al lado de la playa y la gente bañándose en la playa. Playa Jardín, el ejemplo del Puerto de la Cruz, lleva 6 meses cerrada, entonces que haya tantos problemas y tan graves en la isla y que aún así no se ponga freno y esto siga siendo la fiesta de vamos a seguir construyendo hasta que la isla explote, a mí es algo que no me entra en la cabeza de cómo los políticos pueden decir, venga, vamos a seguir para adelante y ya el siguiente ya lo solucionará. Y al final había una frase, unas palabras que decía Inma Ferrer cuando vino a Mírame Televisión, que a mí se me quedaron bastante, que hablaba de muchos políticos como psicópatas. Y a mí es que me parece exactamente igual, porque si tú tienes todos los datos y toda la situación de lo que estamos viviendo, del colapso, del riesgo que tienen las aguas fecales que están contaminando nuestras costas, que aún así tú decidas dar licencias y seguir por este camino que nos va a llevar a un futuro muy oscuro, a mí es que no me entra en la cabeza. La próxima semana precisamente es la Feria Internacional de Turismo, que se celebra en Madrid, es Fitur. ¿Crees, Felipe, que si en Fitur, en vez de mostrar, donde además, entre otras cosas, lo que se vende es un turismo de sol y de playa en Canarias, si además de mostrar esas imágenes de nuestra naturaleza tan bonita, obviamente ese tesoro del que hablábamos al principio, se mostrase esas imágenes submarinas de los efectos de todos esos vertidos y de, bueno, todo lo que aquí estás comentando, ¿tú crees que más de un turista se pensaría venir a Canarias? Hombre, por supuesto. De hecho, una de las cosas que hicimos en la manifestación del 20O fue ir por la playa enseñándole a los turistas las imágenes de los vertidos que teníamos grabados por toda la isla. Y no te puedes imaginar las caras de la gente de asco de cómo es posible, que es que ahí mismo donde estábamos enseñando las imágenes, a 100 metros hay un emisario, que los días de lluvia lo abren y ahí se forma, no te puedes ni imaginar, de toallitas, de los charcos llenos de agua verde, agua marrón. Y los turistas están ahí y ni se enteran porque, claro, la imagen que les venden es de paraíso natural, de naturaleza, y a lo mejor a 200 metros tienes aguas contaminadas donde te estás bañando. Entonces yo creo que si la gente de fuera supiera la situación real, mucha gente no vendría, o al menos ese turista, que es el que se está intentando atraer,
para que venga por esos tesoros naturales, esa biodiversidad y a disfrutar de unas islas que deberían estar bien gestionadas. Luego cuando vienen aquí se encuentran lo contrario. Yo si fuera un turista y voy a un lugar, a Galápagos por ejemplo, que me lo venden como un paraíso natural, que en ese caso sí que lo es y que está bien gestionado, yo he ido ahí a trabajar y nada más llegar ya ves la imagen, ves el cuidado, pagas una ecotasa nada más entrar al aeropuerto que va destinada íntegramente al cuidado del Parque Nacional. Y ya nada más entrar ya te quedas con esa sensación de, oye, este sitio está cuidado y por eso vine. Y que un turista venga aquí y vea el desastre absoluto en cuanto a gestión, en cuanto a masificación, que vaya al Teide y vea los 200.000 coches que hay, bueno, 200.000 por decir, pero la cantidad de coches que hay, que luego por la tarde vaya al sur y se tenga que comer una cola de 3 kilómetros y estar una hora ahí sin moverse porque está todo colapsado. Si yo fuera un turista que busco calidad me voy a otro sitio, está claro. Hablabas del ejemplo de Galápagos. ¿Entiendes que, por ejemplo, aquí en Canarias no se quiera probar una tasa turística? A mí es algo que no me entra en la cabeza y más cuando tenemos tantos turistas que simplemente con aprobar una tasa de 5, 10, 20 euros, ¿cuántos millones se recaudarían? Creo que ahora mismo estábamos ya en los 18 millones, si no me equivoco, en Canarias. 18 millones por 10, son 180 millones. Las maravillas que se podrían hacer con 180 millones en todo el archipiélago para gestión, para vigilancia, para restauración de espacios naturales. Y que cuando cada vez que se saca parece que es un crimen, que no, que los turistas cómo van a pagar 10 euros. 10 euros es lo que se gastan en 2 cervezas en la tarde que llegan. ¿Cómo no van a pagar 10 euros? Y además, para mí, creo que para cualquier persona que le tenga un mínimo cariño a Canarias, una persona que no esté dispuesta a pagar 10 euros por visitar el sitio que visita y porque ese sitio esté bien conservado, para mí que no venga. Que no venga porque al final ese es el turista que destroza, ese es el turista que trata mal los lugares y ese es el turista que yo creo que en ningún lugar del mundo quieren. Y esto no es algo solo que pasa en Canarias, está pasando en muchos otros lugares del mundo. Felipe, lo cierto es que llevas años documentando y trabajando ya en los fondos marinos de Canarias, pero años también con un activismo científico, si me permites, intentando pues, divulgar esos valores para conseguir una mayor conservación de esa riqueza natural. Hablabas del pasado 20 de octubre, pero es que antes del 20 de octubre hubo una fecha que sin duda marcó un antes y un después, que fue el 20 de abril. ¿Te sorprendió la reacción de la ciudadanía de Canarias ese día? Yo creo que le sorprendió a todo el mundo. Sí que es verdad que esperábamos una afluencia masiva, tanto aquí en Tenerife como en toda Canarias. O sea, se veía unas ganas de todo el mundo de protestar, porque todo el mundo está harto de que ya no solo medioambiental. Al principio llevamos haciendo manifestaciones desde hace 4 años, este era el 4.º año, y cada año iba creciendo, pero de forma exponencial, la afluencia de gente, porque ya no es una cosa que afecte solo al medio ambiente, sino que es que nos afecta en la calidad de vida a todo el mundo. Entonces, el ver, o sea, aquí en Tenerife es que fue una cosa que no, yo creo que nadie nos creíamos, que estábamos a punto de leer el manifiesto en la Plaza Candelaria y la cola estaba en la Weyler y todavía había gente hacia el Puente Galcerán. O sea, fue una cosa que no nos esperábamos para nada, que fuera tanta gente. O sea, creo que superó las expectativas por completo. Y no solo eso, sino el impacto que tuvo a nivel político también. El ver, además, la verdadera cara cuando realmente empiezan a ver que la ciudadanía se une en contra de las políticas que están destrozando Canarias, y el ver que el presidente del gobierno primero sacaba pecho y decía que el turismo no se toca y que el modelo es perfecto y que no hay que tocar nada, como despreciando un poco todo el movimiento, y al ver unos días después esa afluencia que iba a haber, se echó para atrás y empezó a decir que no, que era una manifestación en la que ellos estaban de acuerdo, que vamos, que un poco más y se iban a poner en primera fila con las banderitas y que iban a trabajar con la ciudadanía para solucionar todos estos problemas. 6 meses después, que dijeron que iban a crear un gabinete de expertos, iban a crear un paquete de medidas pionero para salvar Canarias, y no han hecho absolutamente nada. De hecho, se esperaron hasta el 20O y el 20O pagaron portadas en los principales periódicos de Canarias, pero en portada y en grande, diciendo que el 20A perdía afluencia, que el 20A, que sí esto, que sí lo otro, precisamente para dividir a la gente y para intentar que ese movimiento perdiera poder, que es lo que realmente pienso yo que les da miedo, que esté todo el mundo unido en contra de ellos, porque ya todo el mundo se ha dado cuenta que de seguir por este camino Canarias lo va a tener muy, muy difícil. ¿Te defraudó un poco la reacción política entonces?
No, o sea, no me esperaba otra cosa diferente. O sea, creo que tenemos ahora mismo una clase política en Canarias tan nefasta y que ya es que ni siquiera se esconden, ya no se esconden, ya van a cara descubierta y ya sabemos que lo último que les interesa es trabajar por la gente y mirar por el bienestar de la gente, sino todo lo contrario, seguir con más macroproyectos. El tema de Cuna del Alma es que es un escándalo y que todo el mundo esté en contra y que ellos hayan hecho todo lo posible para desbloquearlo, ese y otros muchos proyectos. Ahí ves realmente la cara de verdad y lo que realmente les interesa, que no es la gente, son ellos mismos. Oye, ¿no te preocupa, Felipe, el hablar con esta claridad y con ese discurso crítico, teniendo en cuenta de que, bueno, pues probablemente te iría mejor o tendrías quizás, si me lo permites, mejor en el sentido de que recibirías quizás más subvenciones de dinero público para poder seguir desarrollando esa labor si tuvieses otro discurso? Puede ser, pero al final llevo muchos años metido en el mar, llevo muchos años aquí en las islas, he nacido y he crecido en las islas y yo precisamente hago mi trabajo para tener un impacto y para que la situación en las islas, al menos desde mi punto de vista, esté mejor. Entonces, si yo para conseguir más trabajo, para conseguir subvenciones o para conseguir lo que sea, tengo que traicionar eso y dar otro mensaje que sería mentira, para mí sí, a lo mejor tendría más dinero, pero mis principios, mis valores y lo que yo realmente quiero hacer se perderían. Y yo precisamente hago mi trabajo por eso, por los animales, por los ecosistemas, porque las islas sean el paraíso natural que merecen ser y no, al final, es que el dinero, que es algo que a mí me fascina que ellos no se den cuenta, al final no se puede comer. O sea, y ellos parece que piensan que el dinero va a ser infinito, que aquí va a seguir viniendo cada vez más turismo y los principales perjudicados van a ser ellos mismos, va a ser el turismo y luego vamos a ser nosotros. Eso es algo que creo que deberían tener claro, que cuanto más ahora mismo es, peor. Y sí. No, te estaba escuchando con interés, pero mientras te escuchaba es que lo has nombrado en varias ocasiones, ¿no? Y un poco lo que vienes a decir que esto es, o las políticas actuales son pan para hoy y hambre para mañana, porque al fin y al cabo, bueno, pues si acabamos destruyendo lo que genera atracción de cara al que viene del exterior, pues llegará un momento en que dejen de venir, porque quizás muchas de esas personas vienen precisamente porque somos un tesoro. Y donde hay un tesoro, es que lo comentábamos antes y me gustaría incidir en el asunto, tú lo has hecho también ya en algunas respuestas, es en esa zona de especial conservación de Tenorrasca, en el sur de la isla de Tenerife, porque es que ese proyecto de Cuna del Alma se hace prácticamente en medio de esa zona. ¿Tú crees que se puede sostener de alguna manera esos discursos que hemos escuchado de que un proyecto como el de Cuna del Alma no va a afectar a esa reserva marina? Cuna del Alma, lo mires por donde lo mires, es un atentado ambiental en el mar, en tierra, para las aves, para cualquier cosa. Si tú construyes en un espacio natural, ese ecosistema para empezar lo destruyes. Y no solo lo destruyes, sino que además vas a meter iluminación, vas a meter 3.000 personas, vas a meter edificaciones, todo ese hábitat que utilizaban tantas especies y que ahí hay más de 10 especies protegidas donde van a poner o quieren poner esa urbanización, ese ecosistema desaparece para siempre. O sea, eso no puede ser sostenible de ninguna forma. Y en el mar, más de lo mismo. Ahora mismo, si ya la playa tiene una afluencia considerable de gente residente o de gente incluso turistas que van a esa playa, que es una playa pequeña, si metes 3.000 personas, que ponle tú que el 50% vayan a diario a la playa, esa playa va a quedar impracticable. O sea, no hay por dónde cogerlo de ninguna forma. Y esto ya a nivel mundial. Hay tantos proyectos que se venden como sostenibles. De hecho, todas las urbanizaciones que nombré anteriormente, todas son sostenibles, todas son un santuario de espiritualidad y de sostenibilidad. Y luego las ves y son todo lo contrario. Generan residuos, generan más masificación, generan más colapso. Y actualmente en la isla, con el colapso que tenemos, meter más proyectos que metan más gente en la isla es lo contrario a sostenible. O sea, que no puede ser sostenible un proyecto, el que sea, que al final genera un mayor impacto del ser humano sobre el territorio y sobre el mar. Ahora mismo en Canarias no. Y sobre todo en Tenerife, que es una isla tan colapsada, Tenerife y Gran Canaria, que son las que más sufren, si tú metes todavía más presión, es imposible que eso sea sostenible. Canarias tiene un límite, por tanto. Exactamente. Y en este caso, bueno, tiene un límite y se ha sobrepasado por mucho, sobre todo las islas capitalinas. Y lo vemos, o sea, tenemos datos de, por ejemplo, la población que hablábamos antes, que es la más importante del mundo, de Calderones, que en cualquier otro lugar estarían, en un pedestal y cuidados como si fueran estrellas del rock.
Ya no solo por el propio valor que tiene medioambiental, sino por el valor económico, que hay una industria de avistamiento de cetáceos muy importante en el sur de Tenerife. Y aún así sufren estrés crónico desde hace más de 10 años, que está demostrado científicamente, y no hay medidas eficaces todavía. Por ejemplo, por ponerte un ejemplo, hemos perdido el 90% de la biomasa de peces en Canarias en los últimos 50 años. ¿El 90%? El 90%. Un estudio de la ULPGC, que fue hace 10 años ya, que desde 1970, si no me equivoco, hasta la actualidad, hasta 2020, bueno, salió en 2014 el estudio, y decía que comparando las capturas de los pescadores de hace 50 años, 50, 60 años, ahora, antes se pescaba un 90% más. Y eso entiendo que afecta también a los cetáceos. Afecta a todo. Al final no sabemos, ni siquiera llegamos a entender todavía de qué forma está conectada una cosa con la otra. O sea, todos los ecosistemas, si tú tocas una cosa en un sitio, puede que esté afectando a otra y tú ni siquiera lo sabes. Y cuando ya lo sabes es demasiado tarde. Entonces, en cuanto a la parte medioambiental, tenemos tantos datos que nos están indicando que el límite de Canarias se pasó hace mucho tiempo, que se siga con los ojos cerrados a ver hasta cuándo llegamos y a ver cuándo explotan las islas, a mí es que me parece un crimen. Hablabas antes de esa actividad de avistamiento de cetáceos. Yo entiendo que esto puede ser interesante desde un punto de vista de una actividad responsable, pero también es verdad que cuando uno va al sur de Tenerife se encuentra con algunas ofertas que son de dudosa legalidad, se encuentra con un cada vez mayor número de barcos de recreo que pues navegan por esa zona, de puertos deportivos. Todo esto genera un impacto también en el mar. Por supuesto. El desastre que hay en el sur de Tenerife, la masificación unido a la falta de gestión es un desastre para... Tú decías antes que había solo un barco que controla, digamos, esas actividades. Uno para toda la zona seca, para un sitio que recibe millones y millones y millones de personas al año. Un barco que sigue siendo mejor que ninguno y que se están poniendo multas, cada vez hay un esfuerzo mayor, pero para la cantidad de gente no da. Esto es lo que un poco, salvando las distancias, ¿no? Pero yo creo que es un ejemplo comparable. El otro día hacíamos un programa especial sobre el Parque Nacional del Teide a razón de todas estas medidas que se están poniendo en marcha. Y claro, nos decía un agente forestal que lleva más de 30 años trabajando en el Teide, que es que hay 5 personas para vigilar todo el Parque Nacional del Teide. ¿Sirve de algo endurecer las normativas o tener buenos propósitos políticos y después no se vigila y no se sanciona? Claro, es que ese es el problema, que bueno, en el Teide eso estamos viendo ahora mismo, que se presume del cuidado del Teide, que el Parque Nacional, que la joya de Tenerife, pero es que no, o sea, lo que realmente funciona es lo único que no hay, que es poner más vigilancia. O sea, las leyes están en todas partes y son preciosas en las islas, pero es que no se cumplen porque no hay gente que se encarga de cumplirlas. Si tú vas por la autopista y te pasas 3 kilómetros por hora de cuando pasas un radar, esa multa te llega a los 2, 3, 4 días. Si tú haces una infracción medioambiental, si eres turista y te sales en cuanto te vayas de aquí, ya no te llega. Y eso pasa a diario. O sea, hay una cantidad de personas extranjeras haciendo absolutas barbaridades en los espacios naturales protegidos y que nunca tienen una consecuencia, que lo que se debería invertir realmente es en poner vigilancia. O sea, es que eso es lo más importante. Todo lo demás son cosas, tiritas, cosas que se pueden ir poniendo, pero hasta que no haya una vigilancia eficaz, el resto de cosas van a seguir pasando. Oye, Felipe, hablabas antes un poco de la clase política, lo decías en general, pero quizás Cuna del Alma es un buen ejemplo, porque en Cuna del Alma, en el puertito de Adés, en el sur de Tenerife, confluyen muchos intereses políticos de diferentes colores. Lo digo porque el ayuntamiento está gobernado por el Partido Socialista, con un histórico del Partido Socialista, como José Miguel Rodríguez Fraga, y es el principal impulsor del proyecto de Cuna del Alma. Pero es que tenemos a Coalición Canaria gobernando en el Cabildo, con Rosa Dávila de presidenta en la actualidad, y en el Gobierno de Canarias, además de Fernando Clavijo, que es el presidente, la Consejería de Transición Ecológica está en manos del Partido Popular, de Mariano Hernández Zapata. Entonces tenemos al Partido Socialista, a Coalición Canaria, al Partido Popular, y todos confluyen en lo mismo, en este caso, en no tomar medidas, no sé si valientes, no sé si atrevidas, no sé si medidas, digamos, con principios medioambientales por lo menos, sobre esta cuestión. ¿A ti esto no te llama la atención? Es cuanto menos curioso, vamos a decir, que todos los partidos a la vez funcionen de forma tan sincrónica para permitir, no es que hayan tomado o no medidas valientes, es que han hecho lo contrario. Las obras estaban paralizadas y ellos han movido todas las manos que han hecho falta para que esas obras a día de hoy estén destrozando el puertito de Adeje.
Para empezar, en cuanto a Mariano Zapata, que por cierto no tiene ninguna formación para estar ocupando el puesto que ocupa, que es economista y ahora mismo es la persona encargada de proteger el medio ambiente en Canarias, o sea, ¿cómo te comes eso? Bueno, si tuviera sensibilidad no sería suficiente, es decir, bueno, a lo mejor no tiene la formación, pero tiene una sensibilidad medioambiental. ¿Tú no le ves ni la formación ni la sensibilidad? No, ninguna de las dos cosas. O sea, de hecho, lo primero que hizo, que ya en cuanto salió a hacer esas declaraciones, ya saltaron todas las alarmas, porque un consejero de transición ecológica que diga que van a intentar reactivar Cuna del Alma porque es una inversión importante, que un consejero que está encargado de la protección de la naturaleza diga que primero está la inversión importante de unos extranjeros para construir villas de lujo, sensibilidad ninguna. Y además de eso, con muchos otros proyectos, otras muchas cosas que está haciendo, o sea, está puesto precisamente para que muchos proyectos puedan salir adelante como Cuna del Alma. Sus primeras declaraciones prácticamente como consejero fueron: vamos a darle una nueva oportunidad a construir villas de lujo entre dos espacios protegidos. ¿Y qué opinas, por ejemplo, de la figura de Rosa Ávila, Felipe? Te lo pregunto porque ya que hablas sin tapujos, pues yo te quiero preguntar, porque al final sí que es verdad que está tomando algunas medidas que están siendo aplaudidas a la hora de limitar en los accesos, por ejemplo, a algunos espacios naturales, como puede ser en la Reserva de la Biosfera de Anaga, como puede ser también lo que se ha propuesto en el Parque Nacional del Teide, más allá de que puedan ser cosas que son mejorables o que son criticables. Sin embargo, con Cuna del Alma, ¿crees que le ha faltado valentía? Desde luego que está haciendo cosas que hacía mucho tiempo que no se hacían. Sí que ha hecho cosas en cuanto a la parte medioambiental, se ha movido, que hacía mucho tiempo que en el Cabildo no se tomaban esas medidas. Ha intentado impulsar las reservas marinas, que es verdad que ahora mismo están paradas otra vez y no se sabe si van a salir o no. Ha intentado hacer cosas, pero es verdad que las importantes de verdad, al menos para mí, ha faltado a su palabra en cuanto a ese discurso medioambiental de protección de la naturaleza. En cuanto a Cuna del Alma, que se hayan dado los destrozos que se han dado. Y ya no solo los destrozos, sino la forma en la que se han hecho. Que, por ejemplo, es que se ocultaron 10 especies protegidas en la memoria ambiental. O sea, esas obras están ahora mismo gracias a que en su momento se hizo un documento que está manipulado y que oculta la verdad. Si realmente se investigara ese documento, las obras se tendrían que parar mañana. Sin embargo, en ese documento es en el que se apoya el ayuntamiento y el resto de administraciones para permitir las obras de Cuna del Alma, cuando, sin embargo, hay un informe de los técnicos de la Agencia de Protección del Medio Natural del Gobierno de Canarias que aseguran que ese documento no es válido y que es necesario realizar una declaración de impacto ambiental como la que se regula en la ley, como la que Europa insiste en que es necesario sacar adelante. ¿Por qué crees que no escuchan ni siquiera a sus propios técnicos y se agarran a un informe de impacto ambiental que, salvo quien lo hizo, que al final, como sabemos, ese director o exdirector de ese órgano ambiental trabajó también para los promotores de Cuna del Alma, se agarran a eso a pesar de que, insisto, hay personas que no tienen ningún tipo de interés en todo esto, que son técnicos independientes que les están diciendo que eso es una ilegalidad? Bueno, es algo que todo el mundo se pregunta y que tiene que haber o muchos intereses de por medio o incluso miedo, porque al final, si eres un político y le das una licencia a un inversor que se va a gastar 400 millones, o eso es lo que dicen, y haces un documento manipulado y luego te paran las obras, ahí tiene que haber unas repercusiones importantes. Yo no sé ya si serán intereses o si es, como decía, miedo, pero desde luego ellos han hecho todo lo posible para que se reanuden esas obras. Y lo que comentabas, a mí es que me parece gravísimo que el biólogo de la empresa promotora de Cuna del Alma trabajaba al mismo tiempo como director de órgano ambiental. O sea, él mismo se entregaba los informes y él mismo los firmaba. O sea, él hacía los informes, se los entregaba a él mismo y él los firmaba. Como científico, ¿a ti qué te parece todo esto? Que alguien pueda actuar de esa manera con la bandera de la biología, en este caso. Hombre, a mí, primero un crimen, segundo algo ilegal y tercero que yo no sé cómo esa persona ni ninguno de estos políticos puede dormir tranquilo por las noches sabiendo el crimen que está permitiendo. Y por eso también me molestó tanto que el Cabildo de Tenerife, y en este caso la presidenta, no se haya pronunciado en ningún momento, porque que esos destrozos se estén dando porque haya habido todas estas irregularidades, por no decir otra palabra más fuerte, que no haya dicho absolutamente nada y que los destrozos que estamos viendo de tal magnitud estén sucediendo y la respuesta haya sido el silencio, cuando todo el discurso ha sido vamos a proteger la isla para el medio ambiente, para los canarios, a mí es algo que me molestó mucho porque es que rompe todo ese discurso. En aquel momento, cuando se decidió acabar o archivar el expediente que paralizaba las obras de Cuna del Alma, uno de ellos,
el informe que hizo el viceconsejero de Servicios Jurídicos del Gobierno de Canarias, en el que se apoyó el presidente del Gobierno, Fernando Clavijo, decía que la competencia para, y el propio Fernando Clavijo lo dijo aquí en una entrevista en Mírame Televisión, la competencia para traslocar la viborina triste, que como sabemos fue esa especie endémica que provocó esa paralización, aunque hay otras especies que se obviaron en ese informe del que tú hablabas, era del Cabildo de Tenerife. La competencia es del Cabildo de Tenerife. Sin embargo, ha sido el Ayuntamiento de Adeje finalmente quien ha tomado la decisión de traslocar la viborina triste. ¿Crees que hay digamos que aquí confluyen esos intereses de los que hablabas de tal manera que se está formando un lío que ni ellos saben, o no sé hasta qué punto ellos no saben cómo actuar, pero al final todo siempre acaba de la misma manera, es decir, traslocando la viborina triste, permitiendo que se reanuden las obras, o, por ejemplo, los yacimientos arqueológicos, que se sale un poco del tema de lo que estamos hablando, pero que también hay informes que han constatado que se ha producido un daño arqueológico y, sin embargo, hay otros informes de la parte interesada, en este caso de los promotores, que dicen que no. O sea, ¿por qué en este pulso al final siempre gana la parte que quiere construir, que quiere destrozar el territorio? Porque es que es una muy buena pregunta. No diría que siempre, porque de hecho hay ejemplos como por ejemplo el puerto de Fonsalía, el macropuerto de Agaete. Sí que hay muchos ejemplos en Canarias de que la movilización de la gente, de la ciudadanía, ha conseguido parar proyectos muy grandes y proteger lugares. Tampoco quiero dar ese mensaje derrotista y que la gente diga, bueno, es que al final, ¿para qué voy a protestar si voy a perder? Es que esa era la siguiente pregunta que te quería hacer. Exactamente. ¿Sirve de algo todo ese trabajo que están haciendo personas como tú, Felipe? Hombre, si pensara que no sirve de nada, no lo haría. Yo creo que ya no solo yo, sino toda la gente, que cada vez es más gente que está protestando, que está enseñando la realidad, que está mostrándole a la gente que no podemos seguir así, sí que tiene un valor muy importante y el que la gente se movilice y siga protestando es algo muy importante, porque es que si la gente se queda callada, entonces ahí sí que estamos perdidos. Y ahí no se nos escucha y ahí sí que hacen lo que les da la gana. Mientras sigamos protestando, entre comillas, molestando, y ya no solo protestar por protestar, sino protestar con datos científicos y con la ley, que es lo que llevamos haciendo muchos años. Y ahora que hablabas de los yacimientos arqueológicos, había 3 paralizaciones. Una era por la parte medioambiental, de transición ecológica, había otra de patrimonio y otra porque carecía de evaluación de impacto ambiental. La de patrimonio, que era una de ellas por los yacimientos arqueológicos, ¿quién puso Clavijo como director de patrimonio? A su tío. O sea, ¿cómo pueden pasar estas cosas en una que se supone que estamos en una democracia? O sea, hay una paralización, pongo a mi tío y esa paralización caduca. No sé hasta qué punto, no, la verdad que yo ese vínculo familiar no lo conozco, Felipe, tengo que reconocer que no sé si es así, pero sí que es verdad que lo que ocurrió fue que de repente se dio por caducado ese expediente y las obras pudieron reanudar en ese sentido. De todas formas, hay una cosa que creo que es muy importante y es el hecho de que al final, tú lo decías antes, ¿no? No hay que tener un discurso derrotista, porque al final el 20 de abril es una prueba de que cada vez hay una mayor concienciación social con respecto a todas estas circunstancias. Pero ¿hasta qué punto crees que ese relevo generacional que se está dando tiene continuidad? Es decir, que las nuevas generaciones siguen preparándose y siguen cada vez más, o salen cada vez más conscientes de esta realidad. Yo creo que ya simplemente, y ya lo hablo eso con familiares, con amigos, que antes toda esa gente era gente completamente ajena a estas protestas, a esta conciencia de lo que está pasando en Canarias, y yo creo que como ya le afecta a todo el mundo, quien no tiene a alguien que vivía en un sitio que le han echado para hacer vivienda vacacional, quien no tenía una tienda que la han sustituido por cualquier otro negocio de una multinacional, quien no se pasa 2 horas en un atasco por las tardes todos los días. O sea, esto nos afecta ya prácticamente a todo el mundo y la gente ya que estamos todo el día en el medio ambiente y que vemos los desastres que hay cada día, al final por una cosa o por otra yo creo que ya todo el mundo se ha dado cuenta de que hay que cambiar. Y para mí el mensaje es que sí que se puede. O sea, lo primero que hay que hacer es parar, que de hecho, de todo ese paquete de medidas que tanto presumió el presidente del gobierno que iba a sacar después del 20A, o sea, había 2 cosas muy sencillas que tenían que hacer. Una, poner límites al turismo y otra, poner límites a toda la gente que está viniendo de todos sitios de Europa, de la península, a vivir aquí y a comprar propiedades. Esas eran las 2 principales reivindicaciones. No han hecho ninguna de las 2. Bueno, han sacado 51 medidas, o sí, eso han anunciado. Exacto, sí, pero ninguna es poner límites al turismo, ni poner límites a nuevos complejos, ni ninguna medida que realmente proteja al medio ambiente o a las islas. O sea, ¿crees que ha sido una operación de maquillaje, como se suele decir? Completamente. Y eso lo combinas con la manipulación que hicieron en los medios después del 20O.
Entonces vamos a ir maquillando hasta que se vaya enfriando la situación y cuando podamos metemos un poquito de manipulación en los medios de comunicación y que se vayan dividiendo y así el movimiento, en vez de estar fuerte y estar unidos, que es lo que les da miedo, pues se vaya dividiendo y vaya perdiendo fuerza. Es interesante, tenemos que irnos despidiendo, Sí. Felipe, pero es muy interesante sobre todo, fíjate tú, has dicho muchísimas cosas que yo creo que obligan a reflexionar, por lo menos a reflexionar, que es un poco lo que intentamos en este programa, y es despertar conciencia y que la gente por lo menos se haga preguntas sobre algunas situaciones que nos rodean en este sistema que lo que sobre todo provoca es que tengamos poco tiempo para pensar en la realidad que nos rodea. Pero antes ponías el ejemplo de la entrevista a Irma Ferrer, esa abogada de Lanzarote que estuvo aquí, que lleva años luchando contra la corrupción. Y ella, la verdad que es un buen ejemplo de no caer en el derrotismo, porque evidentemente en esas luchas es más lo que se pierde que lo que se gana, pero también hay victorias. Y ella mantenía un discurso muy optimista en ese sentido, y yo me voy con la sensación de que tú también tienes ese discurso, es decir, de que a pesar de que Las Palas han vuelto a trabajar en Cuna del Alma, a pesar de que no se quiere comprar el Hotel de la Tejita, a pesar de que se siguen aprobando proyectos, por ejemplo, turísticos en una isla o de gran impacto turístico en una isla como La Palma y tantas otras cuestiones que podríamos hablar, mantienes el optimismo. O sea, no te has cansado y entiendo que no te vas a cansar, por lo menos de momento. A ver, yo ya de por sí soy optimista por naturaleza, pero es que además de todo eso, igual que comentaba que la parte negativa, veo todos los desastres en el medio ambiente que se dan cada día, también veo lo que tenemos y que lo que tenemos es una auténtica maravilla. Y realmente cambiar la situación es que es fácil. O sea, con poner límites ya reviertes toda la situación y al final siempre pongo el ejemplo de si tú estás lesionado, tú para curarte tienes que reposar y curarte esa lesión, no mientras te estás curando hacer una maratón. Y con las islas estamos haciendo lo mismo. Tenemos las islas, vamos a decir, que están lesionadas, que tienen un montón de problemas, y en vez de parar, de reposar y de ver cómo se hace todo más sostenible y más amable para la gente de aquí y para la naturaleza, que es lo que venden en el turismo, no, es a tope a ver hasta cuándo estallan las islas. Y soy optimista precisamente por eso, porque creo que tenemos unas maravillas únicas en el mundo, que no es tan difícil hacer ese cambio. Y soy optimista también en cuanto a que tarde o temprano, y lo vemos en un montón de ejemplos alrededor de España y aquí en Canarias, los políticos que hacen las cosas mal y que hacen cosas ilegales y que destruyen, que es algo, es que para mí es algo que yo no, por mi forma de pensar, yo no entiendo cómo la gente teniendo el poder para hacer el bien, hacen el mal. Toda esa gente al final, de una forma o de otra, acaba pagando. Y creo que es lo justo para la ciudadanía y para las islas que esa gente que está haciendo los crímenes que están haciendo acaben pagando y, lo más importante, que se protejan y que se sigan conservando las islas tal y como son. Felipe, para eso será fundamental también trabajos como ese reportaje de Nica, el Calderón Tropical, que se estrena el 27 de marzo en el Paraninfo de la Universidad de La Laguna. Nos vamos a despedir recordándoselo a nuestros espectadores y espectadoras. Lo único que entiendo que una vez que se estrene será ya accesible de alguna manera para el resto de que no podamos acudir a lo mejor ese día al Paraninfo. Por ahora, y gracias por hacer esa pregunta porque se me había olvidado, después del estreno va a estar en diferentes festivales, vamos a hacer bastantes festivales y vamos a intentar que opte a premios importantes. No va a estar disponible precisamente por eso, por toda esa gira de festivales que vamos a hacer, y acabamos de conseguir que entre en el Ocean Film Tour, que es una gira que tiene 200 eventos por toda Europa en cuanto a festivales medioambientales del océano, es prácticamente el más importante de Europa, y acaba de entrar también. Y va a tener diferentes fechas que de memoria ahora mismo no me acuerdo, pero va a estar en Tenerife, va a estar en Gran Canaria, en Lanzarote y en Fuerteventura. Va a ser paradas por todas esas islas y una vez que ya se hagan todos los festivales y termine toda esa gira, y sí, ya veremos si ponerlo libre, ponerlo en plataformas, pero la gente lo va a poder ver. Va a poder ser accesible y está bien, Felipe, que al final también llegue primero a esos festivales porque son una vía también de difusión, lógicamente, de ese trabajo, además de una manera de reconocer el trabajo que hay detrás, es una manera de que gente como lo que ocurrió en San Sebastián, que a lo mejor, y no tiene por qué, no conoce la realidad de Canarias y de esa manera, bueno, pues también se sensibiliza y también se vuelve un poquito más solidaria probablemente esas personas cuando ven protestas como las del pasado 20 de abril o las del pasado 20 de octubre. Felipe Ravina, de verdad, ha sido un placer, como siempre, tenerte aquí en esta casa. Muchas felicidades por el trabajo que realizas. Gracias por la labor también de divulgación que haces y, sobre todo, ánimo,
porque en el trabajo que haces y en un mundo como en el que vivimos siempre es necesario tener ese apoyo social y por lo menos el de esta casa, el de este equipo lo tiene, Felipe, de verdad. David, muchísimas gracias y sobre todo por el rato, por lo a gusto que estoy siempre que vengo aquí y por dar voz a todas estas problemáticas que si se hicieran mucho más a menudo las cosas serían bastante diferentes. Así que muchas gracias a ustedes. Felipe Rabina, graduado en Ciencias del Mar, documentalista. El 27 de marzo en el Paraninfo de La Laguna se estrena Nika, el calderón tropical. Es solo una historia de las muchas que se pueden contar y que ocurren en nuestro mar. Es la historia de animales que están sufriendo los efectos de la actividad del ser humano. Es la historia del impacto del turismo sobre nuestros recursos naturales. Es la historia que quizás a Felipe Rabina le hubiera gustado no tener que contar en un documental, pero gracias a su trabajo y al de otras muchas personas, hoy todos somos un poco más sensibles con respecto a nuestro mayor tesoro, el que hablábamos al principio del programa, nuestra naturaleza. Esperamos que para ustedes también haya sido de interés esta entrevista y que por lo menos les haya hecho reflexionar, pensar y preguntarse por qué Canarias está como está. Que pasen una feliz noche.